presencié un accidente delante mío. Yo venía de una discoteca, era por la noche, venía de copiloto en otro vehículo y delante nuestro, un vehículo que había delante en una curva, chocó contra la valla de un polígono y el cristal delantero del coche se partió y les sesgó la cabeza. Yo eso lo vi. Entonces, cuando vino la ambulancia, me tuvieron que atender porque me dio un ataque de pánico tal que yo no podía reaccionar. No podía reaccionar, era muy fuerte para mi mente, era una cosa. Yo en ese momento no supe cómo gestionar esa emoción de lo que estaba sintiendo. Yo me saqué el carnet con 18 años, pero no me compré ningún coche, porque aunque yo quería tener el carnet y quería conducir y quería ser independiente, mi mente, aunque conscientemente olvidé esto, inconscientemente estaba ahí, algo me decía, no cojas un coche. ¿Cómo reacciona el cuerpo de una persona cuando le dicen una noticia tan fuerte como esa, que tu padre pues ya no está aquí con nosotros, ¿no? En mi caso, bueno, es un poco más duro, porque mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años, entonces no tenía relación con él, pero bueno, yo he sufrido otras muertes violentas en mi familia, como 2 suicidios. Pues primero te quedas en choque. Cuando es algo así inesperado, no sabes reaccionar. No nos han enseñado a gestionar la muerte. La muerte es parte de la vida, pero nos han enseñado que es el fin de la vida. ¿Alguna vez has sentido que un solo segundo puede congelar el resto de tu vida? Hablo de ese instante en el que el miedo deja de ser una idea y se convierte en una cárcel, un impacto, una pérdida o un recuerdo que sin avisar te quita el aire y te impide avanzar. Sé que quizás tú también lleves una carga así, que tienes un talento increíble, pero ese bloqueo invisible te hace sentir pequeño, como si estuvieras viendo tu propia vida desde el asiento del copiloto, sin atreverte a coger el volante de tu propia vida. Hoy vas a conocer a alguien que estuvo ahí, alguien que presenció lo peor y que en lugar de rendirse, aprendió a descodificar el miedo para transformarlo en libertad. Ella no solo superó sus fobias, ahora enseña a hombres y mujeres como tú a que sus traumas dejen de ser su destino. Si alguna vez has sentido que no eres dueño de tus decisiones por culpa del miedo, quédate, porque esta conversación no es solo una entrevista, es el mapa para que tú también vuelvas a volar. Bienvenido, bienvenida a este viaje. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estamos? Hola, muchas gracias por invitarme a tu podcast y espero aportar muchísimo. Ya me has presentado, yo soy María del Mar Riguero de la Escuela Zoica, me podéis encontrar como azoica.coach y sí, vamos a hablar de todas esas diferencias, ¿no? De lo que son miedos, fobias, creencias limitantes, porque bueno, hay a veces una confusión con esto. Ok. Yo, para esta conversación, pues me puse un poco a investigar para conocerte un poquito y entonces a mí me surgía la pregunta de que ¿cómo eras tú de pequeña antes de...? Porque tú comentas en tu página web que a los 16 años tú presenciaste un accidente de tráfico, que ahí fue el punto de inflexión para lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cómo era Mar antes de presenciar ese accidente? Pues yo era, aunque parezca mentira, que a mí la gente que me conoce ahora dice, es que hablas mucho, porque eso nos pasa mucho Ajá, a las personas que han sufrido glosofobia, que ya hablaremos de eso, que tú también la has padecido. Entonces, sí. aunque hables mucho en petit comité con amigos, puedes ser una persona muy introvertida. Yo de pequeña era una niña que le gustaba jugar con sus amigas, pero siempre rodeada de un círculo de confianza. Y eso me ha durado, esa manera de ser, hasta muy mayor, muy mayor. Porque al final lo que haces es protegerte, esconder tus miedos, tus fobias, tus creencias limitantes, las escondes a través de un grupo de confianza, un círculo que te proteja donde tú te sientas segura, ¿no? Y bueno, pues yo era una niña introvertida, entre comillas, porque la gente que no me conocía bien te podría decir que era muy extrovertida porque yo hablaba mucho, era siempre muy habladora y era la típica que echaban de clase por hablar, o sea, imagínate, por hablar con la compañera de al lado. Luego a mí me costaba hacer amistades con personas que no eran de mi entorno, o no eran de mi grupo, o no eran las mamás amigas de mi mamá. Estos conceptos que nos educan, ¿no? De con quién te puedes juntar, con quién no, eso también influye en el crecimiento de un niño para luego desarrollar miedos, creencias limitantes, pensamientos repetitivos, todo esto influye luego también que se pueden convertir en fobia. Ok, claro. Y a mí me surge también una pregunta y es, ¿tú cómo dirías que a ti te cambió tu forma de relacionarte con el mundo, ¿no? Después de haber visto el accidente este que acabamos de comentar.
Es que los 16 fueron duros, o sea, los 16 no fue solo eso. Murió mi padre en un accidente de camión. Aparte de eso, después presencié un accidente delante mío, o sea, cuando vino la ambulancia, te voy a explicar el accidente para que veas el choque. Ujú. Yo venía de una discoteca, era por la noche, venía de discoteca de copiloto en otro vehículo Sí. y delante nuestro, un vehículo que había delante en una curva, chocó contra la valla de un polígono y el cristal delantero del coche se partió y les sesgó la cabeza. Yo eso lo vi. Entonces, cuando vino la ambulancia, me tuvieron que atender porque me dio un ataque de pánico tal que yo no podía reaccionar. No podía reaccionar, era muy fuerte para mi mente, era una cosa, bueno, me imagino que para cualquiera, ¿no? Pero habrá personas que igual lo pueden gestionar y yo en ese momento no supe cómo gestionar esa emoción de lo que estaba sintiendo. ¿Qué hizo mi mente? Mi mente lo olvidó por un tiempo. Lo escondió ahí en un lugar recóndito de mi cabeza, porque yo soy una mujer que siempre me ha gustado ser independiente, el valerme por mí misma, el no tener que depender de otras personas, que eso ya hablaremos también, lo que significa. Y yo me saqué el carnet con 18 años. Pero no me compré ningún coche, porque aunque yo quería tener el carnet y quería conducir y quería ser independiente, mi mente, aunque conscientemente olvidé esto, inconscientemente estaba ahí y algo me decía, no cojas un coche. Y luego sufrí 2 accidentes más, uno muy grave, ya años después. O sea, cuando la vida, tú crees, esto ya lo he superado, porque yo me he formado, he practicado, he hecho terapia, pues la vida te pone a prueba otra vez a ver si es verdad que esto lo sabes trabajar y sabes hacerte amigo, aliarte con tu miedo, que es lo que trabajo yo. Pues justo lo acabas de comentar, que también te lo quería preguntar, justo acabas de decir, ¿no? Que se juntó el tema este del accidente que tú presenciaste con lo del fallecimiento de tu padre. Entonces, yo, ya que tú has dicho que eres experta en ayudar a la gente a superar sus fobias, romper creencias limitantes, yo te quería preguntar, ¿tú cómo dirías, y sobre todo en tu caso, que cómo reacciona el cuerpo de una persona cuando le dicen una noticia tan fuerte como esa, que tu padre pues ya no está aquí con nosotros, ¿no? En mi caso, bueno, es un poco más duro, porque mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años, entonces, bueno, no tenía relación con él, pero bueno, yo he sufrido otras muertes violentas en mi familia, como 2 suicidios, día de Navidad además, por ejemplo. Y pues primero te quedas en choque. Cuando te dicen algo que no te esperas, que no es algo, porque cuando es una muerte, por ejemplo, por una enfermedad, aunque también te puedes colapsar, es algo que esperas, ¿no? Pero cuando es algo así inesperado, no sabes reaccionar. No nos han enseñado a gestionar la muerte. O sea, la muerte es parte de la vida, pero nos han enseñado que es el fin de la vida. Y no, es como todo, es parte de la vida. O sea, es un ciclo y ese ciclo es principio y final y luego vuelve a surgir nueva vida, ¿no? Entonces te quedas bloqueado, no sabes reaccionar. Hay personas que pueden gritar, llorar, otras personas que no pueden manifestar. Yo he tenido clientes que no podían llorar, que querían llorar una pérdida, pero no podían, lágrimas reprimidas. Entonces, cada persona es un mundo, es muy complicado el decir, esta es la manera que va a actuar esta persona si le pasa esta situación. No, cada persona es diferente porque cada una llevamos nuestras mochilas, nuestra educación, nos hemos criado con personas diferentes, nos han educado de manera diferente, tenemos una cultura y una formación diferente. Entonces, todo esto suma, todo esto suma. Y según todo esto, cada uno tiene la mochila que lleva de suya y heredada, porque igual que heredamos enfermedades, heredamos el color del pelo, de los ojos o la manera de ser, también se heredan estas heridas emocionales. Ok, claro, tú comentabas también que tú tuviste durante gran parte de tu vida, ¿no? Una cosa llamada amaxofobia, ¿no? Si no lo he dicho bien. Sí, esto es Sí, sí, que es como la fobia a conducir, digámoslo así, ¿no? Un sí. coche. Claro, entonces yo te quería preguntar qué es lo que sentía tu cuerpo cada vez que tú te montabas un coche y te quedabas ahí paralizada y no podías conducir. Mira, pues esto cuando ya se agravó del todo, que es cuando te dije que yo lo fui superando, porque yo después, cuando me saqué el carnet que te dije que no me compré coche, me lo compré después con 21, pero lo cogí aquello
higos a brevas que decimos en español. Pero después me fui a vivir a un sitio donde necesitaba el coche para ir a trabajar y empecé a conducir. Entonces, bueno, como siempre llevaba el mismo camino, que es lo que le pasa a las mujeres, los hombres lo tratáis de otra manera, pero las mujeres solemos hacer eso, vamos siempre por el mismo camino, que como un día haya obras y te tengas que desviar es como un mundo, porque es tu zona segura. Vas por el mismo sitio, seguro, aparcas en el mismo sitio, lo haces todo igual, porque es tu manera de sentir el control de ese miedo. Y tú dices, no tengo miedo porque yo conduzco, yo voy por la carretera, voy por aquí, por allá, aparco. No, es cuando te tienes que enfrentar. Años más tarde tuve un accidente muy grave que me estuvo 8 meses, a mí y a mi marido 8 meses estuvimos de baja, bastante graves. De hecho, el perito cuando fue a ver el coche preguntó que cuántos muertos había. Para que te hagas una idea, teníamos Wow. un Nissan Primera con culo y no, el culo lo metió para adentro. Si llegamos a llevar a alguien detrás, pues los hierros se hubieran clavado en la persona que hubiera sentada detrás. Bastante nos dieron por detrás, 2 he tenido así. Pues ahí sí. Ahí el traumatólogo se dio cuenta porque nos pagaban el desplazamiento. Estuvimos llevando collarín de estos de plástico durante 3 meses rígidos para dormir y para todo, que cuando te lo quitan parece que se te va a caer la cabeza. Y cuando ya podíamos salir y que teníamos que ir al médico muy a menudo, el médico empezó a preguntarme que si ya cogía el coche y yo le decía no, de momento no, ya lo cogeré y tal. Entonces me dijo, o empiezas a coger el coche o te mando a psiquiatría porque se está convirtiendo en una fobia. Y ahí es cuando empecé a entender y a aprender lo que era una fobia. Yo tuve que ir a terapia. Y de hecho a día de hoy, porque tú superas, no me gusta llamarlo superar porque el miedo es una emoción y las emociones están contigo toda la vida. Entonces Exacto. van apareciendo en función pues de lo que tu mente detecta como peligro. ¿Qué pasa? Que yo cuando empecé a coger el coche, bueno, todos los insultos que podía haber aprendido los soltaba. Cuando se me acercaba un coche por detrás a menos de 1 metro, insultos, los 4 intermitentes cada vez que llegaba a un semáforo para que el coche que viniera detrás lo viera, en todas las curvas luces para que si venía un coche viera que había otro, que estaba yo también. O sea, es un aviso constante, está siempre en alerta para que no te vuelvan a dar un golpe, ¿no? Y a día de hoy es mucho más suave. O sea, yo conduzco, hago kilómetros, hago 900 kilómetros de un lado para otro, no tengo problema, tanto conduciendo como yendo de copiloto, porque en esa época, hasta yendo en taxi, y te hablo que ese accidente yo lo tuve cuando no era obligatorio llevar cinturón de seguridad detrás. En el taxi me ponía el cinturón de seguridad. El taxista se miraba y me decía, accidente de coche, ¿verdad? Y yo, ay, ¿cómo lo sabe? Dice, porque nadie se pone el cinturón detrás. Y claro, son miedos que te quedan. Lo de la seguridad te queda muy grabado, porque es verdad que yo el hombro lo tengo bastante mal porque me salvó la vida, pero el pretensor, quieras que no, te pega un tirón, tú vas para adelante y para atrás. Los asientos, para que te hagas una idea, los dejamos como tumbonas de playa. El golpe tan fuerte que dimos y yo las rodillas las encastré dentro de la guantera, yo iba de copiloto, dentro de la guantera y perdí todo el líquido. Se me pegó el fémur con la rótula y tuvieron que hacerme infiltraciones para separar. O sea, Wow. es trauma físico y luego psicológico que te dura mucho tiempo si no vas a tratarlo. Yo a estas personas, lo digo porque yo lo he vivido, escondes tu miedo de no pasa nada, no cojo el coche y ya está. Claro. No, pero es que se va intensificando, porque tú puede ser que tengas miedo a conducir, pero si tú lo intensificas y no te enfrentas a ese miedo, si no lo afrontas, puedes llegar a tener miedo a ir de copiloto, a ir en un autobús, a ir en un tren, a viajar en avión, a viajar, a salir, a depender de una máquina. Cada uno a su ritmo, cada uno a su espacio. Y he tenido clientas que, por ejemplo, el primer día que se han tenido que afrontar simplemente ha sido bajar al coche y sentarse y tocar el volante. Nada más. Pero es hacer algo diferente que tu mente le diga, pues es seguro, estamos aquí, encerradas en el vehículo. Tal. O sea, que hay que hacerlo cada uno a su ritmo. Nadie te puede decir, no, 3 meses, 2 meses, 1 mes, 1 semana. Cada persona tiene su ritmo y cada una debe marcar su propio ritmo. Ok, claro, a mí me surgía una duda y es por qué, ya que tú te dedicas a ayudar a la gente a que viva una vida un poco mejor con el tema de las fobias, los miedos, yo te quería preguntar, ¿por qué dirías tú que existe una relación tan estrecha, ¿no?, entre ese evento traumático y luego el objeto que lo desencadena? No es el objeto, es que eso es lo que piensa la gente. O sea, el miedo no es a conducir. La finalidad de todas las fobias, casi todas, Ajá, bueno, yo diría que el 99,99% de las fobias, el miedo es a morir. Tenemos miedo a morir. claro.
Tienes miedo a las arañas, a las serpientes, a las ratas, a hablar en público. Tienes miedo a morirte, aunque te parezca mentira. Ese es Wow. el miedo. Y te voy a explicar el caso, hablando de conducir, por ejemplo, el caso de una clienta. Muchas me ha pasado, pero con una, por ejemplo, que hicimos regresión. Ella conducía perfectamente. Ella llevaba el coche, desde jovencita sacó el carnet y conducía. Pero desde que era madre, a ella le daba mucho miedo ir conduciendo con sus hijas por autopista, si llovía, si era de noche, había tormenta, le daba miedo eso. Y decía, no lo entiendo, y ella lo achacaba a que era porque era madre y que se sentía responsable. En una regresión, ella descubrió que conscientemente no se acordaba, pero su subconsciente sí, y eso le vino y recordó que cuando tenía 5 años hubo una tormenta muy fuerte, de esas tormentas de verano, y entonces el padre fue a cerrar las ventanas para que no entrara el agua, porque era agua racheada, fue a cerrar las ventanas y un rayo rompió el cristal, y a su padre le hizo un corte en el brazo. Pero tú ya sabes que si tú tienes 5 años, un corte en el brazo puede suponer una cosa catastrófica, porque un niño pequeño no entiende que eso a lo mejor no es muy grave. ¿Qué hizo el padre? Le dijo, métete debajo de la mesa, porque era lo que había más alejado a la ventana, para que no le llegaran los cristales que venían con el viento. ¿Qué hizo su mente? Su mente relacionó tormenta de noche, papá, hija, lluvia, cristal. ¿Qué hizo su mente? Cojo el coche, ¿qué hay en el coche? Hay un cristal, está lloviendo, llevo niñas detrás. Claro. Tengo que protegerlas. A veces no tiene nada que ver con tener miedo a conducir, o con tener miedo a hablar en público, o con tener miedo a coger un avión. Porque mucha gente, por ejemplo, que tiene miedo a coger un avión, no tiene miedo a coger un avión, tiene claustrofobia, por ejemplo, no soporta los espacios cerrados donde no puede controlar, no puede salir, no maneja, no puede bajarse cuando quiere, no tiene una vía de escape. No siempre es al objeto en sí, sino a lo que supone eso. Claro. Y otra cosa también que me surgía a mí es por qué muchas veces nos creemos esos pensamientos que nos dice la cabeza, que muchas veces bueno, muchas veces no, prácticamente cuando nos estamos en una situación que nos da miedo, siempre son pensamientos todos negativos y muchas veces les hacemos caso. Si sabemos que luego esos pensamientos, vamos, el 99% o todos incluso, yo diría, nunca suceden, ¿no? Porque es más cómodo, aunque te parezca mentira. No es Ajá. la zona de confort, porque no es así, es la zona segura. Para tu mente esa es la zona segura, el que no te enfrentes, porque lo que quiere evitar la mente es que tú corres peligro. Para tu mente eso es un peligro, porque lo relaciona con algo. A lo mejor de pequeña, a lo mejor tus papás te decían, eras muy charlatán y te decían, cállate. Cuando hablan los mayores, los niños se callan. Estas frases son muy típicas y las hemos escuchado en cualquier país, que los papás decían a los niños, ¿no? No es interesante, lo que estás diciendo no interesa, cállate. Simplemente el cállate, eso se nos queda grabado en la mente. Y entonces, ¿nuestra mente qué hace? No hables porque no va a interesar. Igual te dicen que te calles. No es el momento, delante tuya hay personas más importantes, más mayores, más experiencia, y entonces tú no tienes nada que decir ahí. Todo eso se nos queda grabado, que son esos pensamientos. Entonces, para nosotros es más cómodo entre comillas, más seguro quedarnos ahí, no enfrentarnos, porque cualquier crecimiento conlleva un cambio, conlleva una transformación, conlleva el dar un paso, el tomar acción. Si no tomas acción, pues estás más en tu zona segura, pero tampoco avanzas, no avanzas en lo que quieres. Entonces, cada vez que se te presente algo que a ti te desafía, ya no te digo miedo, que te desafía, es por ahí por donde hay que ir. Pues mira, justo has dado un poco en el clavo porque a mí muchas veces me decían, no te calles ni debajo del agua. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Pues eso se nos queda grabado y es algo que nuestra mente dice, uff, te van a hacer daño, entonces mejor no hables. Claro, y hablando ya en tu caso con el tema este de la maxofobia, porque tú comentabas que hubo un momento que tú te atreviste ya a coger el coche, tal, no sé qué, y claro, ¿qué le pasa al cerebro de una persona cuando dice, bueno, venga, voy a enfrentarme a mi miedo, se pone delante del miedo, da un pasito, como que ya está dándole caña, ¿no? Para un poco como superarlo, y hay una recaída, ¿sabes? Un evento otra vez fuerte relacionado con ese miedo o con otra cosa, ¿qué le sucede a esa persona? Si te dejas llevar, como me pasó a mí con el accidente, el primero que tuve, ya de más mayor, se intensifica, porque como lo retrasas afrontarlo, retrasas gestionarlo, retrasas hablar de ello, porque realmente las personas que tienen fobias, ahora es más conocido y hay mucho conocimiento en las redes sociales, oímos hablar de todo eso, pero yo te estoy hablando de una época que las redes sociales no tenían este auge. Entonces, no solías decir que tenías miedo a conducir, simplemente conduces, no decías tengo miedo, me da pánico, es que no lo decías porque era como una
vergüenza, que vergüenza también es miedo, por si cuando dices, me da vergüenza hablar en público, no tienes miedo a hablar en público. La vergüenza es un síntoma de miedo. Entonces no hablas de ello y se intensifica. Todo lo ves más grave, lo que te decía, que se acerca un coche que a lo mejor está a 3 o 4 o 5 metros o 20, a ti te parece por el retrovisor que lo tienes pegado a un palmo. Entonces Ajá. dices de todo, le sacas la mano, que se aleje, que de todo. Porque según el accidente que hayas tenido, si es de frente, pues peor. Tienes muchos miedos, vas con mucha cautela. Entonces tú cuando te metes en un coche, te tiemblan las piernas, las manos, sudas, el corazón te va a mil, todos los síntomas de un ataque de ansiedad, porque no deja de ser un trastorno de ansiedad. Cuando tú tienes una fobia, es un trastorno de ansiedad, que se puede convertir en un ataque, que no son ataques, son trastornos, ataque de pánico o ataque de ansiedad. El de pánico es más puntual, dijéramos, es de un espacio de tiempo más corto, el de ansiedad. Un trastorno de ansiedad es algo más que dura en el tiempo, que es cuando tienes una fobia. Es lo que me pasó a mí, que duró, bueno, yo tardé en superarlo 2 años. Y el ataque de pánico es lo que te da en ese momento, que te da esa sensación de ahogo, que te ahogas, que no puedes, que es que estás temblando, que te tiemblan todos, se te mueven las piernas, es que no puedes ni gestionar tu cuerpo, ni darle órdenes a tu cuerpo porque no te obedece. Entonces, todo esto hay que saber tratarlo antes de que te dé, porque en el momento de auge, te puede servir el intentar respirar, pero cuando tu mente está centrada en ese problema, no hay nada que la distraiga, es muy complicado, tienes que tener una fuerza de voluntad para tú dominar a tu mente, no dejarte llevar por ella, que es lo que suele pasar cuando tienes un ataque de pánico. Y la segunda vez, porque tuve un segundo accidente que no fue tan grave, esta segunda vez sí que decidí, no me esperé, sí que decidí no dejar de conducir. En el momento que podía coger el coche, no dejar de hacerlo y decir, hablar con mi mente, decir, oye, bueno, tú me estás diciendo esto, porque hablaba así, ¿eh? O sea, tú puedes coger a Ajá. tu amígdala y ponerle nombre, que eso va muy bien. Poner nombre a tu amígdala y hablar con ella como diciendo, vale, gracias por protegerme. Pero de verdad, déjame probar que quiero ir, aunque sea al supermercado de delante, aunque sea dar la vuelta a la manzana con el coche. Eso con cualquier miedo. Quien te dice hablar en público, yo he tenido clientas que han tenido miedo a hablar en una reunión familiar, porque el miedo a hablar en público la gente cree que es hablar ante un escenario, no. Hablar en público es hablar con otra persona, como estamos haciendo tú y yo ahora, esto es hablar en público. Sí, sí, Y literal. hay personas que tienen miedo a eso, a hablar con otra persona, que van a una reunión familiar y no dicen nada, que opinan diferente o que quieren decir algo pero no dicen nada porque creen que no interesa, que no... lo mismo que hemos hablado antes. Entonces, todos estos, cuanto antes lo afrontes y dices, voy a probar a ver qué pasa. Oye, pues voy a decir algo. Y es así, poquito a poquito, pasito a pasito. Claro, ahora pongámonos en situación que una persona, como podría ser yo, ¿no? Que tiene miedo a hablar en público y bueno, pues llega a esa comida familiar, por ejemplo, y da el paso y dice, venga, ahora voy a hablar ya lo que yo quiero decir, opinar, sin importar un poco lo que me diga mi cabeza y ¡boom! Le llega un zambombazo, no sé, no es lo que ella esperaba, es como una recaída, ¿no? ¿Qué dirías tú que le sucede al cerebro de una persona? Entonces es como la confirmación de lo que tú sospechabas. Pero también te voy a decir, porque yo también trabajo mentalidad, también te voy a decir que si tú vas a una reunión pensando que te va a pasar eso, exactamente es lo que te va a pasar. Porque lo que te he dicho antes, la mente no distingue entre realidad y ficción. Entonces lo que tú le digas se lo cree. Y si se lo cree, hará lo posible para que eso se cree tu realidad. Si tú vas a una reunión y dices, uff, hoy voy a probar a hablar, pero ya verás como fulanita me va a decir no sé cuántos. Bueno, y mi cuñado me va a decir no sé qué. Y ya verás, mi madre va a decir que me calle, que ya estoy el pesado hablando. Si tú vas pensando eso, es lo que va a pasar. En cambio, si tú vas, hoy va a ser diferente, porque como no me han escuchado hablar en las reuniones y voy a decir algo que no se esperan, va a ser diferente. Vamos a ver. Y si tú ves con esa apertura de vamos a ver qué pasa, verás cómo te sorprende la vida. No, literalmente, yo aquí para que la gente lo sepa, que yo creo que alguna vez lo he contado, pero lo Sí. cuento otra vez, y es que yo estaba en 2023 en un evento y al final del evento el que lo organizaba dijo, bueno, quien quiera puede salir al escenario y comentar un poco qué le ha parecido el evento, todo y tal y cual. Y bueno, yo estaba sentado en mi sitio, la gente iba pasando y de repente yo sentía una energía dentro de mí como que yo no quería estar ahí en el sitio. Pero luego yo me puse a pensar, ¡buah! Si no salgo, seguro que me arrepiento, lo tengo clarísimo, porque muchas veces me ha pasado, ¿sabes? Por el miedo no he hecho lo que quería hacer y luego me he arrepentido, pero mucho. Entonces yo dije, bueno, como no hay que salir con ningún temario preparado, porque no es una presentación del colegio o de
o de una empresa o lo que sea, ¿no? Pues yo salí y nada, no sabía ni lo que iba a decir, ni cómo iba a pasar la cosa, ni absolutamente nada. Pero yo salí y resulta que al final todo lo que me dijo mi cabeza negativo que iba a pasar, no pasó absolutamente nada. Todo lo que pasó fue positivo. Mi cabeza me había dicho muchas cosas negativas, pero al final la gente me alabó, me aplaudió. Y yo estaba flipando, la verdad. Y eso que yo no soy tartamudo y en ese momento incluso tartamudeé, me trabé, en fin. Sí, suele pasar, se te seca la boca, no puedes tragar saliva, te quedas sin voz. A mí me ha pasado mucho el quedarme sin voz. Y todo esto es por no gestionar bien. Hay que cuidar la voz. Cuando vamos a hablar en público, la gente prepara el discurso, lo que va a decir, ¿no? La letra, las palabras. Pero hay que gestionar también, hacer ejercicios de calentamiento vocal. Hay que hacer ejercicios de faciales para mover esa musculatura que no estamos acostumbrados. Tenemos un montón de músculos en la cara, 43, y no los utilizamos. Y luego también la postura corporal, cómo vamos a mover las manos. Si es presencial, cómo te vas a mover por el escenario. Si te vas a quedar quieto, qué movimientos vas a hacer para que no sea muy estático, ¿no? Y cómo vas a hablar, cómo entonar la voz, ¿no? Que lo bueno es hablar en N, ir haciendo subidas y bajadas para mantener la atención del público. Si tú has ido a eventos, ya verás el cercano, el hablar bajito para te voy a contar un secreto y luego te voy a emocionar con una historia y subo el volumen porque ahora vamos todos aquí a aplaudir y vas cambiando el tono de voz Sí, sí, y la sí. musicalidad. Todo esto hay que entrenarlo, todo se entrena todísimo. Todo, todo, todo. El superar un miedo, el aprender a hacer algo, todo se puede entrenar. Son habilidades que todos tenemos y simplemente es desarrollarlas, es trabajar en ellas. Ok, pues yo ahora te quería llevar a otro evento de tu vida, la verdad, que fue el fallecimiento de tu cuñado. Y yo, claro, yo te quería preguntar, porque nos puede pasar a todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué se siente, ¿no? Al ver a una... Porque en este caso, no vamos a indagar mucho en el tema, pero para que la gente se pueda enterar, falleció tu cuñada y se quedó tu sobrina sin su madre. Y entonces, yo te quería preguntar, a una persona como a ti, que presencia a una persona que se le acaba de morir su madre, y que, bueno, que las ganas de vivir no las tiene muy altas, la verdad, están un poco por los suelos. ¿Qué le pasa a esa persona en su cuerpo cuando ve a otra que no tiene mucha alegría por vivir? Pues mira, esto es complicado porque además a mí me revivió 2 suicidios que hubo en mi familia. Entonces, yo pensaba, ¿no? Yo pensaba, tengo todas las herramientas para ayudar a personas, ¿cómo no voy a poder ayudar a alguien de mi familia? Pero claro, yo era parte afectada, por mí también me afectó, porque te pongo en contexto, fue una época de pandemia, viven en otra provincia, no donde vivo yo, no podíamos comunicarnos, no podíamos estar juntas. Suerte que existía el online y podíamos hacer videollamadas, pero yo no podía estar allí con ella, no la podía abrazar, no podía ir a ver a mi cuñada, no podía ir al hospital. Además en la UCI solamente podían ir familia directa y de uno en uno. Bueno, muchas cosas que pasaron. Y claro, yo tuve que salir de esa ecuación y sacar mi ego de decir, yo estoy triste, perdona, no es mi madre, por mucho que a mí me duela, tienes que centrarte en esta persona. Entonces lo hice, salí de ahí y en el momento, aunque después de las sesiones yo lloraba como una magdalena, pero en ese momento yo me centraba en la persona, que es lo que hago en todas las sesiones, aunque te afecte, porque las personas que nos dedicamos a ayudar a otras personas no quiere decir que seamos tan empáticas y tan maravillosas que no nos afecta porque sabemos gestionarlo todo. No, muchas veces nos afecta. Por eso tenemos que hacer limpiezas entre sesión y sesión, para soltar esa energía que a lo mejor hemos absorbido. Y yo estuve ahí, pico pala, como se dice, pero enfocada en ayudarla. Y al final pasó de, como dices tú, no tengo muchas ganas de vivir. Es una persona que tenía 2 hijos pequeños en esa época. Y pasó de eso a voy a buscar a ver dónde vamos de vacaciones con mi padre, a un lugar donde no haya estado con mi madre para que no le venga esa nostalgia. Entonces, transformamos eso bastante bien. Seguí un proceso, porque esto no es algo de 3 sesiones, es un proceso largo, porque depende de la persona, depende del apego. Todas las personas lo pasan mal cuando muere un ser querido, cercano, pero todo depende de la relación que tengas con esa persona que ha fallecido. Si tienes una relación muy estrecha, si no, todo influye en lo que vas a tardar en tú desapegarte, el apego que tengas, en desapegarte de eso para poder verlo de otra manera. Y sí, cambió mucho, era una persona muy mental y cada vez la llevo más a mi terreno y es más espiritual, va entendiendo
entendiendo las cosas de otra manera, ha sacado aprendizajes de eso y bueno, yo me alegro de haber sido pues, un granito de arena porque nos dio una lección a todos. De hecho, yo me dedico a lo que me dedico por eso, por ella, porque yo empecé como un hobby, que lo hacía, bueno, lo he hecho toda la vida, lo voy a ayudar a la gente porque me gusta, y hacerlo profesionalmente lo decidí ahí, Claro, como ya has comentado, esto no es cuestión de 3 sesiones y ya está todo solucionado, entonces así un poco a grandes rasgos, porque el que quiera profundizar, pues por ejemplo, te tiene a ti. ¿Cómo se consigue que una persona que, bueno, pues no quiere la vida, le pesa mucho, que no está a gusto con la vida y para que quiera volver a amar la vida, digámoslo así? Pues para empezar tienen que encontrar un para qué, cuando el problema es cuando no tienes un para qué, cuando crees que en este mundo no tienes nada que hacer, que es lo que suele pasar cuando llegas a ese extremo, no tienes nada que hacer, no quieres nada. Entonces al principio es escuchar, al principio lo único que puedes hacer es escuchar y acompañar y haciéndole preguntas, pero no para que te responda, sino preguntas que le hagan cuestionarse el por qué se siente así, para qué quiere hacer lo que quiere hacer, qué sueños tiene, qué le gustaría. Porque en una primera sesión te dirá que no le gusta nada, que en esta vida no hace Ajá. nada, que no sirve para nada, que la vida es una mierda. Es lo típico que escuchas en estas sesiones. Entonces, es simplemente que se hagan preguntas a sí mismos, es hacer preguntas abiertas para que ellos se reflexionen sobre su función en esta vida, porque aunque cuando pasas algo muy grave o gordo o importante en tu vida o muy catastrófico, cuando te pasa un evento así que para ti te choca, es porque hay un aprendizaje ahí, que ya sé que es muy tópico, muy típico decirlo, pero hay un aprendizaje para ayudarte a saltar al siguiente nivel. Es una experiencia que tienes que atravesar para poder seguir avanzando en tu vida. Hay que saber encontrar cuál es el mensaje de esa experiencia. Porque ahora igual habrá gente que nos escuche que dirá, sí, hombre, ahora voy a aprender yo que es que he pasado 3 cánceres. A ver qué tengo que aprender yo de esto. ¿Por qué yo otra vez? ¿Por qué tal? Pues igual es una experiencia, porque todas las enfermedades, por ejemplo, sean físicas o mentales, esconden detrás traumas que hemos vivido. Y ese miedo, por ejemplo, se intensifica. A lo mejor tú has pensado, uy, ¿qué sería de mi vida si me faltara mi madre? ¿Qué sería de mi vida si me faltara mi hijo? ¿Qué sería de mi vida? Y que tienes un apego muy, muy, muy demasiado arraigado, demasiado, no diremos tóxico porque no, pero un apego dependiente de esa persona. Entonces, si tú tienes ese tipo de apego, a lo mejor la vida te pone a prueba para ver qué pasa si no tienes a esa persona que estás tú tan apegada. Porque igual tienes que empezar a llevar tu vida tú sola, sin el apego, sin la dependencia de esa otra persona. Que lo mismo pasa con relaciones, porque un duelo, recordemos que no es solo muerte. Yo he sufrido duelos, por ejemplo, por haber sufrido moving, eso es un duelo laboral, o también una ruptura de pareja, es un duelo. Ujú. Cualquier cosa que te suponga un cambio drástico, el despedir a unas personas para empezar a caminar con otras. Ok, claro. Y yo, cuando me puse a prepararme las preguntas, había una en concreto, la verdad, que yo muchas veces me la he preguntado, y es tú, ¿qué parte del ser humano crees tú que se pierde, ¿no? Cuando dejamos que el miedo sea el que nos controle y nosotros no controlamos al miedo. La consciencia, dejas de ser consciente porque permites que tu mente sea la que te dirija, en vez de tú ser consciente y decir, vale, yo tengo miedo, por ejemplo, yo he superado muchísimas fobias, muchísimas, y voy a explicar lo que es superar una fobia, porque la gente no se crea que superar una fobia es, bueno, ya me despido de esto para toda la vida. No, o sea, yo tenía, por ejemplo, colombofobia, tenía pánico en las palomas. Yo donde vivo hay muchas palomas, en las Ramblas hay muchas palomas, y a la gente le encantaba dar comidita a las palomas y tal. Pues yo no paseaba por el centro, la Rambla de mi ciudad tiene una zona central y luego las calles de los lados. Yo iba por las calles de los lados porque si alguna vez por lo que sea tenía que pasar por el medio, yo iba así caminando, así, esquivando palomas porque pensaba que me iban a chocar. Yo tenía pánico, no, lo siguiente. Y no solo a las palomas, a cualquier pájaro que abriera las alas. Y eso de que me vino mi madre de pequeña, cuando yo era pequeña, recuerdo un evento, y no será ese, porque normalmente el que recuerdas no es, sino es uno anterior. Ese es el que explota. Lo he explicado muchas veces, para mí las fobias son como bombas de relojería de las antiguas, de esas que se implantan y luego en un momento dado explotan, tienen un temporizador y explotan, ¿no? Pues cuando se me colocó la bomba fue antes, pero a mí me explotó cuando era pequeña. Tendría unos 9 años. A una vecina se le escapó el periquito. Se le escapó el periquito, abrió la puerta de casa, lo dejaba volar por casa y salió. Y claro, yo un periquito, que era, ves tú, un periquito
pues iba volando y salió. Y mi madre, ay, un pájaro volando con las alas abiertas, ay. A mí eso se me quedó grabado. Claro, si mi mamá tiene miedo, es que es peligroso. Entonces, ¿qué haces tú, niña? Yo ahora tengo miedo a los pájaros. ¿Qué me trajo la vida? Me trajo unos nietos que el espectáculo que más le gustaba del PorAventura era el de los pájaros y encima se ofrecían voluntarios. Tú no sabes lo mal que lo pasaba yo cuando eran pequeños, que los Wow. pajarracos del PorAventura no son periquitos, son unos pajarracos grandes. Y ellos allí con el brazo, uno a cada lado mío, pues al final dice, yo esto no puedo ir así por el mundo, lo vas gestionando. Yo no te diré que voy a coger un águila y la voy a acariciar o lo voy a abrazar. No, pero yo ya puedo pasear sin ese miedo a esos pájaros. O por ejemplo el miedo a las ratas. Yo no te voy a decir que voy a coger una rata y la voy a acariciar, pero ya soy capaz de no paralizarme, porque yo llegué a quedarme paralizada por ver pasar una, pero parada, quieta. Son miedos que tú vas gestionando, vas trabajando en ellos, vas cogiéndolos de aliados. Porque es lo que digo yo. Tú puedes, en vez de ver al miedo como un enemigo, cógetelo de la mano, alíate con él. Es como cuando tienes un enemigo que tú crees, porque el miedo es un enemigo que tenemos. Cógetelo de amigo, que los enemigos más vale cerca. Cógetelo de amigo y que te ayude a conseguir eso que tú quieres. Porque cuando tienes un miedo, detrás del miedo, como dice tu podcast, hay algo que queremos conseguir. Tú tienes miedo a hablar en público, pero tú quieres hacer podcast. Y además te felicito desde aquí, yo te felicito personalmente, porque el que tengas ese miedo y que te dediques a esto, ya dice mucho de ti. O sea, ya dice que estás trabajando mucho en ti. Entonces, utilízalo como No, impulso es para conseguir que esos sueños. sí, es que puede ser algo contradictorio, pero a mí, aunque me dé miedo hablar en público, es que me encanta hablar y me encanta hacer todo esto. Entonces, yo a veces pensaba, pero esto es un poco contradictorio. ¿Cómo puede ser No, que me guste a mí hablar en público, tal, no sé qué, y luego me dé miedo, ¿sabes? Que me ponga nervioso, que no sé qué, y digo, ¿sabes? no es contradictorio, es tal cual. No, es así, es lo que te he dicho. La gente que tiene, mira, los actores, los bailarines, mucha gente piensa que son gente muy extrovertida. Pues todo lo contrario, la gran mayoría son introvertidos. De hecho, el 75% de la población tiene miedo a hablar en público, padece claustrofobia, pero están en un entorno seguro. Les gusta actuar, les gusta cantar. Por eso te digo que no es contradictorio. Pues mira, justo que tú ahora has nombrado lo de la colombofobia, que no la conocí, no conocía ese nombre así, la verdad. A mí, pues mira, a mí me pasaba algo parecido con las abejas, que yo, pues, donde yo estaba estudiando en una formación en la naturaleza, para que la gente se sitúe, hubo un momento que teníamos que hacer una cosa con abejas. Bueno, pues yo, fíjate cómo era la cosa de tal, ninguno de mis compañeros, ninguno, era yo el único, ¿eh? Le tuve que decir a la profesora, oye, ¿me puedo quedar aquí alejado de todos? Aunque lleve el traje y todo. Pero claro, tenía el miedo de, como puede pasarte que lleves bien puesto el traje, pero puede ser que por cualquier cosa se te cuela alguna por dentro, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estaba, bueno, un miedo que no podía ni nada. Todos mis compañeros haciendo la práctica, todo bien, todo happy, y yo alejado. Y nada, y siempre tenía ese miedo. Incluso hoy por hoy, veo una abeja volando o avisma y me da un poco de, no puedo quedarme quieto, no puedo, ¿sabes? No, tengo que alejarme un poco. Pero sí que es cierto que sucedió una cosa que a día de hoy la recuerdo y me quedo todavía flipando. Y es que fui a entrevistar a una señora que tenía abejas, una apicultora. Yo me puse el traje y yo dije, bueno, seguramente cuando empiece con el tema de las abejas me cagaré de miedo, me iré corriendo, no sé qué. No, todo lo contrario. Yo iba con la señora iba con la jarra esta que saca humo para que las atonte un poco y ya se la puedas manipular. Y yo iba con ella tan tranquilo. Yo dije, bueno, venga, Miguel, déjate llevar. Tranquilidad y nada, y estuve con ella, con las abejas, hablando con ella, ya contando sus cosas, yo ahí las abejas volando, y cuando salí ahí dije, wow, ¿en qué momento yo hubiese estado con las abejas ahí metido? Si yo tenía un pánico ahí que casi me muero, ¿sabes? Y ahora que lo has dicho, es que al final todo está relacionado a lo que te pasa cuando eres pequeño. Muchas veces, cuando una avispa entraba en mi casa, mi abuela, porque vivíamos con mi abuela, pues le tenía un miedo terrible. Mi madre no, fíjate, mi madre, que es mi figura materna, ¿no? Pero no, por mi abuela, ¿sabes? Mi abuela que tenía miedo y a mí me lo metió para adentro y yo, cada vez que veía una avispa o una abeja, yo iba, ¡ah! Y me iba corriendo, ¿sabes? Sí, sí. Pero es que a veces, tú has dicho tu abuela, pero es que a veces puede ser de alguien que ni has conocido. Es de tu árbol, pero no tienes por qué ser de alguien que tú conoces, porque como te he dicho, es igual que se hereda el color de pelo, de los ojos, también se heredan las heridas emocionales, las fobias, las emociones, todo esto se hereda. Ah, En nuestro ADN tenemos ese código, ese paquete energético que va con todo, no solamente con lo físico, también con lo mental, con lo emocional. Entonces, a lo mejor una bisabuela que no has conocido tenía ese pánico y tú lo has heredado. Y si lo hablas con la gente de tu familia, verás que te van saliendo, pues no sé quién lo tenía, no sé quién tenía esto, a lo mejor no igual, pero muy parecido.
Anda, que se pueden heredar. Yo la primera vez que lo digo esto, sinceramente. Sí, sí, sí. Sí, sí, las emociones también se pueden heredar. Los traumas, más que las emociones, los traumas que han sufrido. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo al mar, tienen miedo. Tengo una amiga, por ejemplo, que le da miedo ir al mar a nadar, le da pánico. Y es que en vidas anteriores, de antepasados suyos, alguien murió ahogado. Anda. Esa sensación de ahogo la ha heredado ella. Wow. Esto me ha dejado, la verdad, muy descolocado. Y jamás pensé yo que esto se pudiese pasar de unos a otros, de generación en generación. Sí, sí. ¿No has escuchado hablar del coaching transgeneracional, de constelaciones familiares? Sí, sí, sí. Pues ahí se tratan emociones, traumas que hay en la familia y muchas veces no son tuyos. Mira, yo os invito a ver, y sobre todo si sois mujeres, también sirve para hombres, pero bueno, como las protagonistas son mujeres, La otra yo, o Mi otra yo, es una serie que estaba en Netflix, ahora no sé si está porque hace mucho tiempo que la vi, y habla de eso, de una persona, una mujer muy irracional, que al final con las amigas acaba yendo a una constelación familiar, descubre muchas cosas de su vida, empieza a entender por qué sus relaciones no funcionan, y es a través de estos traumas que vienes heredados, aprendidos. Es que las fobias se pueden heredar, aprender, o simplemente por un evento traumático, que tú hayas sufrido un evento traumático y tu mente te lo recuerda años después. Hay que ver cada caso y todo eso se averigua en sesiones. Ok, claro, aquí lo que estamos hablando a lo mejor a mucha gente, ¿no? Le puede parecer, pues, que todo es negativo, que y tal, ¿no? Entonces yo te quería preguntar que tú, a día de hoy, ¿tú qué le agradecerías a la vida por haberte puesto en estas situaciones, ¿no? Haber presenciado aquel accidente con 16, lo de tu padre, luego los otros dos accidentes que has tenido, lo de tu sobrina. Mira, pues a mí, el miedo, la maxofobia me ha ayudado a ser una mujer que conduzco y que puedo hacer kilómetros, sentir la libertad de no tener que depender de nadie para poder viajar a donde me dé la gana, o no tener que depender para hacer la compra, y ya no te digo ir de lejos, no tener que depender para ir a hacer la compra a un supermercado que está lejos. Todos los traumas que he sufrido por pérdidas, por muertes, fallecimientos en la familia, me han ayudado a valorar el aquí y el ahora, a valorar el no estar pensando en estar en la queja, sino el estar avanzando hacia qué quiero realmente y centrarme en eso, porque lo que tenemos realmente es ahora. Mañana no sabemos si vendrá, si existirá. De hecho, mañana no existe. El ayer ya pasó y lo único que tienes es el ahora. Entonces, eso me ha ayudado a centrarme en el ahora, a valorar más todo lo que tenemos. Solemos estar pensando o quejándonos y lamentándonos de algo que pasó en el pasado, o quejándonos de lo que nos hicieron, porque todo echamos balones fuera. Cuando es algo bonito solemos protagonizarlo, pero cuando no, es culpa de otros. Y no es así. O estamos preocupados, preocupados, ocupando nuestra mente antes de tiempo de cosas que pueden pasar, como has comentado tú antes, que nunca van a llegar a pasar. Te pasa esto, y si me quedo sin dinero, y si voy a hablar y me pasa esto, y si cojo el coche y tengo un accidente, y si, los y los esques, fuera. Entonces, el centrarte ahora va muy bien. El miedo a hablar en público, este es el mejor de todos que he superado. Porque, como te he dicho, tenía mucho miedo. De hecho, yo me retiré, yo soy funcionaria desde hace 34 años y me retiré de una oposición antes de donde estoy trabajando ahora. Me presenté a otro sitio y me retiré porque la prueba final era oral. Yo me sabía el examen perfectamente, iba de las primeras, o sea, si hubiera hecho bien el examen oral, tenía plaza en ese lugar. Pero Ujú. el tribunal dijo: vamos a abrir la sala para que entren todos los participantes y así puedan escuchar, y que sea algo más, que no fuera algo a puerta cerrada, para que no pensaran, como se dice ahora, caitongo, ¿no? Sino que todo el mundo pudiera escuchar lo que decías. Mi mente, ¿qué dijo? La de atrás te está diciendo que te dejas cosas, no lo estás haciendo mal, te has dejado esto. Tú no vas a entrar, porque mira, con la de gente tan aquí hay personas que ya trabajan aquí dentro, tú no vas a entrar. Mi mente empezó a decirme tal, y yo, ¿sabes qué hice? Empecé a darle vueltas al título, lo dije como 3 veces. Pues esto, pues, y no podía articular palabra. Y le dije al tribunal: me retiro, y me retiré. Yo pensé, bueno, ya me presentaré a una oposición que sea escrita, y así es, ¿eh? Eso es lo que hice y aprobé, perfecto. Pero la vida te dice: sí, sí, ¿qué te crees? ¿Que no te vas a volver a enfrentar tú a esto? Bueno, pues yo fui haciendo posiciones, fui subiendo, escalando de puesto, y en uno de los sitios que estaba,
a mi jefa no se le ocurre otra cosa que decir. Yo daba clases, he dado durante muchos años clases a opositores, pero claro, eran en mi casa en Petit Comité. Y me dice que tengo que dar una formación a gente de categoría superior a la mía, 48 personas, y que tenía que dar una formación explicando algo que yo sé hacer fantásticamente, o sea, algo de mi trabajo habitual, pero yo eso tenía que explicar a gente de categoría superior. Y yo, ¿tu mente qué hace? Poner excusas. ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? Si son de categoría superior a mí, serían ellos los que me tienen que enseñar. Ahora no puedo, tengo mucho trabajo. O sea, puse todas las excusas que pude para no tener que hacerlo. Hasta que al final se me acabaron las excusas, ya, de todas. Y ya había un día y una fecha para impartir esta formación. Y era ese día y yo estaba tan nerviosa, pero tan sumamente nerviosa, y eran compañeros de trabajo, pero yo estaba tan nerviosa. Mira, se fue la luz, el proyector no funcionaba. Yo, como soy muy precavida, me había impreso la presentación y entonces dije, mi mente me dijo, qué bien, no va nada, lárgate y así no la das. Pero acto seguido pensé, no la vas a dar hoy, pero estás alargando la agonía porque lo vas a tener que hacer otro día. Entonces dije, mira, están todos aquí, mejor si estamos a oscuras, casi no ver a nadie, y digo, vamos a empezar. Y les dije, mira, me he impreso esto, vamos a ir hablando, digo, yo voy a ir explicando, si tenéis alguna duda levantáis la mano, y yo fui explicando, y en el momento que me tranquilicé, a los 5 minutos de empezar a hablar, volvió la luz, el proyecto funcionó, no tuve ningún problema en hacer, y a mí me sorprendió que la gente levantó la mano para hacerme preguntas. ¿Y eso qué era? Yo analicé muchísimo y dije, ¿por qué me sorprendo si estoy explicando algo que yo sé muy bien, que es algo de lo que yo hago cada día? Es normal que si ellos no trabajan, estas personas no trabajan con esto, es algo nuevo para ellos, es normal que te pregunten. Pero mi mente, que decía, tú no eres tan importante como para explicar algo de categoría superior. Eran de categoría superior, pero eran de otra rama diferente, no eran de la rama jurídica, sino eran de especialistas en otros temas. Entonces dices, claro, pero tu mente te dice, ¿qué me decía mi mente? ¿Tú vas a explicarle algo a alguien que está por encima? No, está por encima, pero en otro sector, que no es el tuyo. Con lo cual es normal que te pregunte, pero nuestra mente nos hace por eso nos sorprendemos. He dado una charla y me han hecho preguntas, o he dado una charla y me han aplaudido, he dado una charla y les ha gustado, y te sorprende. ¿Por qué te sorprende? Si tú lo que estás explicando lo sabes, y lo estás explicando que se entienda, la gente te entiende, ¿por qué nos sorprendemos? Pues porque nuestra mente nos engaña para protegernos, no lo hace con una mala intención. Pero en cuanto tú te relajas y dices, bueno, hay que hacerlo, dentro de los nervios, porque no quiere decir que yo me relajé tanto como para... No, estaba nerviosa. Pero en cuanto decidí bajar revoluciones y decir, bueno, va, respira, que esto hay que hacerlo. Es que fue, bueno, hasta el punto que yo me ofrecía dar más formaciones. Y ahora me encanta. Yo hago formaciones y me da igual hacerlas presenciales, online, me encanta. Bueno. ¿Pero qué he hecho? Que eso es un consejo que les doy a la gente, sobre todo que tiene miedo a hablar en público. Formarse en comunicación y oratoria, que no es lo mismo. Comunicación y oratoria. Yo desde, no sé cuántos años y décadas llevo formándome en comunicación y oratoria, porque así es una manera de conocer todas las herramientas, lo que se utiliza, lo que se habla. Y no quiere decir que tú comuniques como te dicen, que tú vayas a un curso de oratoria y te diga que se tiene que contar con los dedos así, en vez de así, por ejemplo. No. Tú luego, de todo eso que aprendes, te lo llevas a tu terreno y lo haces tuyo, de tu manera. O sea, no tienes tú que adecuarte a esa formación, sino esa formación aprovecharla para llevarla a tu manera de ser. Para hacerte una comparación, es como cuando vas a hacer dieta. No es que tú te adaptes a la dieta, sino que los productos buenos que tienes que comer los adaptes a tu manera de comer. Porque en el momento que tú cambias tu rutina, tu mente dice, no, esto no lo sigo, no lo hago, muy complicado. No, pero utiliza esas herramientas para hablar desde tu esencia, desde tu manera de ser. Si tú hablas contando así, pues habla contando así. Aunque te hayan dicho que en oratoria enseñar las partes blandas es malo. Porque en oratoria hay que contar del revés, no hay que enseñar las partes blandas, el cuello, otras cosas, ¿no? Pero si tú es tu manera y para ti eso te supone un cambio muy, muy fuerte, hazlo a tu manera. Porque lo que vas a transmitir es cómo te mueves tú, cómo hablas, qué transmites, de qué manera lo dices. Porque a quien no le gustes ya no va a ir a verte. Y yo les digo siempre a mis clientas, ten en cuenta que las personas a las que te diriges, al más del 60% no le va a interesar lo que estás contando. Sí. Van a estar distraídos, van a estar pensando en sus problemas, en otras cosas.
Entonces, teniendo en cuenta eso, no puedes intentar, voy a hablar porque le tengo que gustar a todo el mundo, no. Igual que a ti no te gusta a todo el mundo, lo mismo pasa contigo hacia los demás. Y no es algo personal, sino tú explica y las personas que tengan que escuchar y recibir ese mensaje que tú estás dando, lo van a recibir. Al resto no, pero es que tampoco es tu público, tampoco es tu audiencia, tampoco son tus clientes. Tú vas a llegar a las personas a las que tienes que llegar. No, lo de ir preparado, la verdad que sí que, o sea, te digo yo que sirve porque yo también he actuado delante de un público en teatro, que he estudiado teatro durante un tiempo y sí, hubo una vez que tuvimos que hacer un monólogo y bueno, pues yo lo que he salido dentro del escenario, que no somos buenos amigos ahí, no hay feeling. Pero en ese hice una cosa en ese momento que es hacer respiraciones profundas, que yo siempre he pensado que ¿eso para qué? Vaya tontería hacer respiraciones profundas, ¿qué sentido? ¿Para qué? ¿Por qué? No sé. Y nada, pues yo hice respiraciones profundas antes de que me tocara mi salida del escenario y luego salí al escenario mucho menos nervioso, lo hice... No se me olvidó ninguna parte del texto, no sé qué, y todo el mundo aplaudiendo, incluso vino a verme mi padre, porque hicimos 3 sesiones, la última, vino a verme, y todo guau, no sé qué, yo nunca me hubiese atrevido a hacer eso, no sé qué, guau, yo estaba, guau. Porque claro, al principio del curso, donde estaba yo estudiando, hicimos otras actuaciones también delante de público, y ahí sí que incluso actuando yo delante de mi clase, yo, guau, era una cosa que hasta la profesora lo veía, ¿sabes? Que incluso una vez me dijo a mí, ¿pero qué haces aquí estudiando teatro si te da tanto pánico estar ahí que se te ve que estás súper nervioso? Y digo, pues no lo sé, pero aquí estoy, ¿sabes? Y quiero estar. Es como lo de hacer las entrevistas, que puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Que te dé miedo, te dé pánico, pero aquí estás enfrentándote a hablar con la gente, ¿no? Claro, claro, pero lo que tú has dicho es muy importante. La respiración es algo que llevamos siempre con nosotros, pero que no somos conscientes de cómo respiramos durante el día. Si estás respirando por la nariz, por la boca, si lo haces deprisa, despacio. Si en un día te pones porque ahora he estado en un reto, bueno, estoy en un reto de mindfulness con una compañera y este es uno de los retos, el ser consciente de cómo respiramos durante el día, cuando estás nervioso, cuando estás triste, en diferentes etapas del día o tramitando diferentes emociones, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo respiras en ese momento? Entonces, la respiración es lo ideal para relajarnos, es lo que tenemos. Intentar concentrarnos en la respiración. Ante un ataque de ansiedad o de pánico, el concentrarte en una respiración, el desviar tu mente, por ejemplo, haciendo una respiración cuadrada, que es inhalando en 4, sosteniendo en 4, soltando en 4, reteniendo sin aire en 4, haciéndola así, ¿qué pasa? Tu mente la estás obligando a contar. Al obligarla a contar, se desvía de ese pensamiento de miedo. Tardas en hacerlo porque necesitas mucha práctica, pero si es la primera vez que lo haces, y si no te acuerdas de contar, simplemente es inspirar y soltar el aire más despacio de cómo lo has cogido. Simplemente es inspirar y soltarlo todo lo lento que puedas. Esto ayuda muchísimo a calmar. A la hora de hablar en público va muy bien bostezar haciendo ruido, abrir mucho la boca, bostezar y soltar el bostezo. Esto ayuda a relajar los músculos de la cara. Y también saltar y soltar brazos, piernas, saltar. Hay muchos cantantes, por ejemplo, que antes de salir al escenario lo hacen. No sé si lo has visto alguna vez en el backstage, que se ponen a saltar y lo hacen para eso, para relajar. Pues esto sirve. Entonces son tres truquitos que te sirven para esto. Ok. Bueno, yo te quería preguntar, ya que hemos hablado del fallecimiento de tu cuñada, y claro, a mí me venía a la mente que si ahora mismo tú la vieras, ¿no? Bueno, imagínate que se aparece después de acabar esta conversación, pues la ves. Yo te quería preguntar qué sería aquello que no le dijiste, ¿no? Y ahora tú se lo dirías y no te lo pensarías ni 2 veces. Bueno, ahora igual, como dices tú, si hay gente muy mental viéndonos va a pensar que tal, pero es que yo la veía. Yo me comunicaba con ella Ajá. y a través de mensajes que ella me daba, yo se los daba a mi sobrino. Entonces, lo que le diría ahora mismo, gracias por el consejo que me dio, porque ella me dijo que si había podido ayudar a su hija, podía ayudar a muchas más mujeres y que los dones que tenemos dentro, y esto me gustaría que fuera un mensaje para todo el mundo, los dones que tenemos dentro no son para nosotros, son para ofrecerlos al mundo, para ayudar a otras personas, para inspirar. Entonces, ¿por qué nos vamos a quedar? Si tengo yo esa facilidad para ayudar a otras personas, para acompañar,
¿por qué me lo voy a quedar en petit comité solo para mi familia si puedo ayudar a muchas más mujeres? Pues eso es lo que le daría las gracias, porque gracias a ella fue el empujón que necesitaba. Wow. Claro, y como no es la única ocasión que te ha puesto la vida adelante, porque como bien sabemos, la vida es muy sabia, a veces intentamos huir de algo, por más que queramos huir, la vida nos lo está poniendo por delante para que te enfrentes a eso. También yo me venía a la mente, porque a mí yo he tenido fallecimientos cerca mío, el de mis dos abuelos, de parte de madre y el de parte de padre, y luego hace poco murió mi tío de parte de madre. Y claro, si ahora mismo te dijeran a ti que, bueno, que tienes una oportunidad más de volver a encontrarte con tu padre, ¿qué sería aquello que tú por miedo o por lo que sea, tú nunca le dijiste a tu padre y ahora mismo te nacería decírselo y diría, al miedo que se lo coma el burro porque era verde y como decía mi padre, y ya está. Mira, ahí me has tocado, porque yo a mi padre le diría perdón, porque yo crecí odiándolo. Ajá. Bueno, lo que pasa, ¿no? Cuando se separa un matrimonio, a veces una de las partes utiliza el hablar mal de la otra persona para que la quieras, ¿no? Que también entiendo a mi madre, ¿eh? Mi madre tenía miedo de quedarse sola y sola sin hijas, o, por ejemplo, yo el primer fin de semana que pasé con mi padre, me preguntó qué tal, y yo le dije, ay, papá me ha comprado un cucurucho enorme, ¿no? Yo para mí era, a lo mejor era una bola, pero para mí era enorme. Y mi madre me contestó, a ver si ahora vas a querer más a tu padre porque te compra cosas. Claro, mi madre tuvo que empezar a trabajar, que íbamos a colegio de pago, esa mi madre nos mantuvo ya sola en todo. Económicamente nos mantuvo ya sola. Pero mi mente con 5 años pensó, no le puedo contar a mi madre cosas con mi padre porque le hacen daño. Con 5 años, yo ya pensaba eso. Entonces, mi madre me estuvo contando muchas historias que luego, con los años, he descubierto que mi madre tiene varias enfermedades mentales. Yo sabía que no estaba bien, pero no era consciente de niña de que luego lo he descubierto. Entonces, esas enfermedades le llevan a mentir, pero a mentir muchísimo. ¿Y qué pasa? Que la vida mi padre murió y yo no fui a su funeral, porque lo odiaba, porque había hecho daño a mi madre y nos había hecho daño a nosotras. Yo no entendía por qué no nos veía. Luego he entendido de mayor, que soy abogada, pues que a lo mejor mi madre le puso una orden de alejamiento y por eso no podía verlo. En aquella época, si lo pasabas pensión, no podías ver a los hijos. Entonces, yo ahora le pediría perdón por saber más de lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, Entonces, yo es lo que haría, pedirle perdón. Y lo que te digo, la vida te pone en situación y a que no sabes quién fue el policía que fue al accidente. ¿Y sabes qué policía fue a ese accidente? Mi marido. Mi marido, que no nos conocíamos, porque mi padre murió cuando tenía 16 años y yo con mi marido Wow, 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 wow. empecé con 29. Entonces, me enteré de muchas cosas. Y yo siempre he tenido un amigo de mi padre que ha querido contarme cosas y yo no quería, porque lo defendía, y yo no quería saber nada, porque era como, estás poniéndote en contra de mi madre, ¿no? Claro, yo me crié con ella. Entonces, a veces es lo que os digo, no te creas la mitad de las cosas que veas, las que te cuentan, no te las creas, compruébalas tú, y de las que veas, tampoco, porque hay tantas realidades como personas ahí involucradas en cada situación. Entonces, eso me ha enseñado a no creer a pies juntillas a todo el mundo, pero no a ser desconfiada, sino a tomar mis propias decisiones, a buscar yo mi verdad, a, a corroborar noticias, y lo mismo lo hago cuando publico algo. No me gusta publicar sin primero saber de dónde viene eso, por dónde, datos científicos, si es una publicación sobre fobias, por ejemplo. Ahora estoy escribiendo un libro y llevo ya 540, creo, 40 y pico fobias identificadas y bueno, estoy ahí trabajando en ello porque mi misión este año es acabar el libro y publicarlo antes de que acabe el año. Ya veremos si lo consigo, espero que sí. Y todo lo que pasa en la vida pasa para que tengamos aprendizajes, y yo lo que aprendí es eso: primero, a perdonar a mi padre, a pedirle perdón, no a perdonar, a pedirle perdón, pues cómo me comporté yo, y a mi madre a perdonarla porque no lo supo hacer de otra manera. Cuando a veces nos enfocamos en echarle la culpa a los demás, es porque no queremos responsabilizarnos, y hay que entender que la gente no es como queremos que sea, sino que cada uno tiene un papel en nuestra vida
para que nosotros evolucionemos. Si mi madre no hubiera sido tan protectora, tan gallina cluca que le llamaban las vecinas, si no hubiera sido tan asfixiante, yo no hubiera sido rebelde en el sentido de querer no depender de nadie. Yo decía a mi madre, ¿por qué no te sacas el carnet de conducir? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no estudias esto? ¿Y por qué no? Y yo he sido la única de la familia que pues me he sacado no sé cuántas carreras, másteres y tal, pero no por demostrarle nada al mundo, sino por ser yo. Tengo ansia por saber. Estaría estudiando, bueno, de hecho estoy, porque me encanta saber, aprender, conocer y luego aplicar eso que conozco para ayudar a otras personas. Entonces, eso es lo que le diría a mi padre, perdóname. Wow, yo la verdad que no puedo decir otra cosa, sinceramente. Yo, como pregunta final, yo después de todo lo que tú nos has comentado hoy aquí, todo lo que has vivido, todas tus fobias que ya no te suponen un impedimento, ¿no? Para llevar una vida lo más normal posible. Tú imagínate que ahora, por lo que sea, por el motivo que fuese, nos están escuchando niños y niñas, que en algún momento de su vida, pues no lo han pasado muy bien, o ahora mismo no lo están pasando muy bien, porque, bueno, eso que llamamos comúnmente, ¿no? Como los fantasmas interiores, ¿no? Como que no les dejan vivir una vida muy plena. Con tu experiencia y con todo lo que has vivido tú, ¿qué mensaje les mandarías? Pero relativa a las fobias, ¿te refieres? Sí. ¿Vale? Pues igual que a veces tienen miedo a los monstruos que hay debajo de la cama o en el armario, pero también creen en la Navidad, creen en los Reyes Magos, creen en Papá Noel, creen en las hadas, creen en los cuentos. Pues igual que creen en esa magia que existe, esa magia, puedes ayudarte de esa magia para que saque esos monstruos de debajo de la cama, del armario, y que tu mente es un amigo si tú quieres. Tú puedes hablar con tu mente, tú puedes ponle nombre. Yo te invito, niño o niña, te invito a que le pongas nombre a esa mente que te habla y te dice cosas que a ti no te gustan o que te dan miedo, y le digas, bueno, ¿y si cógete un personaje que a ti te guste y le dices, ¿y si pedimos ayuda a este personaje, a esta hada, a esta princesa, a este rey, a este personaje fuerte? Le pedimos ayuda para que nos ayude a enfrentar este miedo. Y mira a ver qué pasa. Vete a dormir, antes de irte a dormir le pides ayuda a ese personaje y verás cómo te va a ayudar con ese miedo. Wow, esto lo preguntaba porque yo me acuerdo muy bien, perfectamente, como si fuera, como si lo estoy viendo ahora, que yo de pequeño no podía dormir sin o la luz del pasillo enchufada o yo me acuerdo perfectamente una vez que tenía una lucecita que enchufaba en la mesita de noche de mi habitación y tenía que estar con eso enchufado, yo no podía estar en la oscuridad. Y ahora, en cambio, de adulto, ya no me da tanto miedo, ¿sabes? Como antes. Y digo, mira, chico, pero de pequeño imposible, no se puede, es que, impensable. Son miedos muy típicos de los niños, la oscuridad, las tormentas, los ruidos fuertes, la soledad, el que no estén los papás porque a lo mejor están trabajando y no están. Este miedo es muy normal en niños. Entonces es buscar algo que te ayude a acompañarte, porque igual que tú piensas que hay algo en la oscuridad, también hay luz que te protege, también hay angelitos o también hay elfos o hadas o llámale como tú le quieras llamar, en lo que crea cada niño y cada niña, ¿no? Cada persona cree en algo. Pues igual que hay eso que te da miedo, también hay otros personajes, otros entes que te protegen y son mágicos. Así que pídeles ayuda, tú pídeles ayuda y verás cómo te responden. Y además te protegen cada día. ¿No estás vivo cada día? Pues es porque te protegen. Claro, pero imagínate, ¿tú qué le recomendarías a los padres para poder un poco ayudar a los niños y que eso luego no sea algo más grave cuando ya el niño sea adulto? Mira, para empezar, no decirles, no exageres que no es para tanto. Para la persona, y eso sirve para niños y para adultos, la persona que está atravesando la situación, para ella es muy grave. Para esta persona, lo que está atravesando es muy fuerte. Aunque a ti te parezca una tontería, tú lo estás viendo desde tus zapatos. Tú no sabes lo que está viendo en su mente ese niño. Entonces, para empezar a escucharle, ¿qué ve? Si puede, si es muy pequeño, por ejemplo, que lo dibuje. ¿Qué es lo que ve? Decirle
que también hay otros personajes, por ejemplo, que le pueden ayudar y que los dibujen. Explicarles cuentos, si tienen miedo a la oscuridad, cuentos de niños que han visto algo bueno en la oscuridad. Si no tienes, seguro que hay, porque ahora, si me lo hubieras dicho antes, hubiera buscado cuentos, porque hay cuentos específicos para contárselos antes de ir a dormir, porque tú sabes que lo que hagas antes de irte a dormir es lo que vas a soñar. Entonces, si tú le cuentas algo agradable antes de irse a dormir, es con lo que se va a ir y se va a tranquilizar. Entonces es muy bueno, yo lo hacía con mis sobrinas cuando eran pequeñas, les leía cuentos. Y además yo soy de Ajá. imaginar y de ponerme en el personaje y cambiar la voz. Y esto a los niños les encanta. Bueno, y a los adultos también, ¿no? Pero a los niños, los cuentacuentos, les encantan. Entonces, si tú le lees cuento, pasa que después me dirán, no, y claro, pero es que se acostumbra cada noche y eso es muy tal, no sé qué. Si tú quieres ayudarla a superar un miedo, es una buena manera de hacerlo. El hacer algo, y si no puedes hacer eso, otra actividad, cualquier otra actividad que distraiga al niño, que se vaya con una sensación súper agradable a la cama. Mm, y enséñale a agradecer por las cosas bonitas o buenas que le han pasado durante el día, ya desde pequeño, porque le estarás creando una mentalidad de crecimiento y de abundancia. En vez de estar enfocado en qué le falta, en qué tal, en que el niño en el colegio le ha hecho no sé qué o el otro le ha empujado, que os recuerde, vale, eso te ha pasado, sí, cariño, esto te ha pasado y es verdad, y esto es malo, no gusta, es desagradable, pero ahora escríbeme o dime qué cosas buenas te han pasado durante el día. Y si no se acuerda, ayúdale. ¿Has desayunado tus cereales favoritos? ¿Has visto a tu amigo tal? ¿Has jugado a no sé cuánto? Hoy hemos ido al salir del colegio a no sé dónde. Ayúdale para que entrenarle mentalmente con eso. Y eso, si empieza ya de pequeñito, le va a ser mucho más fácil ser una persona equilibrada de mayor. Pues bueno, pues ya hemos dado aquí, yo diría que hemos dado unas pinceladas bastante buenas para que ya puedan empezar los padres y la gente también con el tema de las fobias, que la verdad que ha sido un placer tenerte por aquí, Mar, sinceramente. Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias por tenerme en esa consideración. Y cuando quieras, o sea, esto da para hablar por temáticas, ¿eh? Sí, sí. O sea que cuando quieras, si necesitas hablar de algo más concreto, o si las personas que nos estén escuchando necesitan pueden ir a mis redes sociales, en el blog también tengo muchísima información, y si quieren algo más concreto que me escriban y miramos a ver cómo puedo ayudarlas. O eso, o que se esperen a la salida del tan esperado libro y ahí a lo También, mejor encuentran información muy interesante. también, 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 también. Bueno, me despido. Chao. Muchísimas gracias, chao. Chao.